Escapando del Pentágono de Mentiras. La Trinidad versus el unigénito Hijo de Dios. Tengo muchas ganas de presentar este tema. Hemos cubierto dos partes que son los dos grandes errores, como dice en el Gran Conflicto, en el Conflicto de los Siglos, página 574. Ahora queremos ver el tema de la Trinidad, pero realmente lo que quiero ver es el tema del Padre y su Hijo, porque es de lo que me gusta hablar. Digo que soy pro Padre-Hijo, no soy antitrinitario. Así como soy un observador del sábado, no soy una persona antidomingo. Simplemente es así, porque soy un guardador del sábado. Creo que se entiende, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre, solo queremos agradecerte que podamos llegar a tu presencia por medio de tu Hijo unigénito, el único mediador entre Dios y el hombre. Te agradecemos que nos hayas dado tu mensaje de verdad. Temer a Dios, darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Padre, oramos para que al hablar de este tema demos el mensaje de temer al Dios verdadero, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, y te damos gracias en su nombre. Amén. En los escritos de E.J. Waggoner, al resumir su comprensión del Evangelio, él dice estas palabras: contemplar a Jesucristo tal como es el Evangelio. Es la justicia por la fe. Contemplar a Jesucristo tal como es significa que necesitamos saber quién es Él. Necesitamos conocerlo. Y por supuesto leemos en Juan capítulo 17, versículo 3. Y estoy seguro de que estás familiarizado con este texto. Mucha gente me ha dicho: ¿cómo estoy seguro que les han dicho a ustedes? No es un tema de salvación. Lo siento, es un asunto de salvación. Porque dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Todavía me sorprende cómo puede leer este versículo una y otra vez, y cuando era un joven, adventista del séptimo día, por supuesto, y no ver lo que realmente decía. El único Dios verdadero. No lo vi, y eso es sorprendente. Así que cuando la gente me dice que no es un asunto de salvación, yo digo, bueno, la iglesia cree que es un asunto de salvación. Si no, no me habrían desfraternizado. Así que obviamente creen que es un asunto de salvación, y yo estoy de acuerdo con la iglesia. Estoy 100% de acuerdo con ellos. Es un tema de salvación. Es bueno poder estar de acuerdo con mi iglesia en este tema en particular. Uno de mis queridos amigos, después de haber estudiado este tema juntos, y él estaba de acuerdo, y le indiqué que teníamos que hacer algo al respecto. Si me confiesas ante los hombres, te confesaré ante mi Padre. Si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre, dice Mateo 10, 32 al 33. Así que empecé a expresar mis convicciones al respecto, y por supuesto, eso me llevó a ser destituido de mi cargo. Más tarde, en otro momento, mientras hablaba con mi amigo, ¿por qué no había salido conmigo?, me dijo en un momento: Adrián, ¿realmente importa? ¿Es realmente importante? Me hizo pensar en el Cantar de los Cantares, capítulo 5, cuando a la mujer sulamita le hicieron una pregunta similar. Leemos en Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 7. Leeremos desde el versículo 6. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé.
Esto, en muchos sentidos, expresa mi propia experiencia en la iglesia. Creía que tenía una relación con el Hijo de Dios, pero había algo que no funcionaba. Había algo que faltaba. Él llamaba a la puerta de mi corazón y yo lo respondía, pero luego lo perdía por la confusión que tenía en mi mente sobre este otro amante, la segunda persona de la Trinidad, que me ofrecía una relación con él también, y por eso estaba un poco confundido por ese proceso. Versículo 7 al 8 dice: Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Y en el versículo 9, la pregunta le responden y dicen: ¿Qué es tu amado más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? Y aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Qué es este amado que hemos tomado para ser nuestro Salvador y ser el único mediador entre Dios y el hombre? Mientras esté enamorado de la persona llamada Jesús. ¿Realmente importa los detalles? ¿Realmente necesitamos entrar en los detalles? Esta es la pregunta. Así que en respuesta a esa pregunta, elaboré este libro, Mi Amado, en el que respondo a esa pregunta lo mejor que puedo. Y si tienes la oportunidad de leerlo o escucharlo, que está en audio, puede que te resulte interesante. Cuando miramos a la persona del Hijo de Dios, podemos empezar con 1 Corintios 8:6. Estos son dos textos con los que ustedes están familiarizados, pero solo quiero refrescarlos. Leemos: Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Este fue un contexto fundacional utilizado para los principios fundamentales de los adventistas del séptimo día desde 1872 hasta 1914. Este fue el texto base sobre el cual el Dios al que servíamos como pueblo hasta el año en que murió Elena de White. Y luego ese principio fundamental reapareció en 1931 bajo la apariencia de otro amado, un amante diferente al amado con el que la iglesia había relacionado originalmente. En este texto en particular vemos, como he encontrado para mi gran deleite, tenemos aquí un patrón, porque la Biblia nos dice que fuimos hechos a la imagen de Dios, y el espíritu de profecía nos dice que fuimos hechos a la imagen de Dios y su Hijo. Así que vemos que la relación entre Adán y Eva refleja la relación entre Dios y su Hijo. Tenemos un Dios de quien son todas las cosas y un Señor Jesucristo por quien todas las cosas. He detallado esto en el folleto El Modelo Divino de la Vida, y creo que la mayoría de ustedes conoce. Este principio de que contemplando somos transformados cambió mi comprensión. Cuando empecé a ver esta fuente y este canal afectan a muchas áreas de las Escrituras. Esto es lo primero que el Hijo de Dios ha hecho por mí. Me ha dado una forma de ver el mundo. Lo vemos en términos de la relación entre marido y mujer. La relación entre el Padre y el Hijo nos revela cómo deben relacionarse un marido y una mujer. Como dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, que el marido es la cabeza de la mujer, que Cristo es la cabeza del hombre y que el Padre es la cabeza de Cristo. Esta es una manera de ver las cosas. La autoridad en el reino de Dios no se trata de dominación y control. Se trata sobre bendición y protección
todo este tipo de cosas en esa relación particular. Al observar el patrón, comencé a ver cómo se aplicaba a muchas otras cosas. Es interesante que cuando consideramos la forma en que somos creados dentro de nosotros mismos, solo necesito hacer un par de puntos más y sé que ustedes pueden estar familiarizados con esto, pero sé que algunos que escuchan lo están. Que cuando miramos la relación entre Dios y su Hijo, vemos que Cristo es la imagen del Dios invisible, lo que significa que el Padre es invisible y el Hijo es visible. Vemos que Cristo es el brillo de la gloria del Padre, lo que significa que el Hijo está magnificando el carácter del Padre. El amor del Padre es magnificado a través de Cristo. La ley de Dios es magnificada a través de Cristo, la ley del Padre. Así que con estos principios en mente, miramos entonces la forma en que hemos sido creados. Ahora, acabo de tener un pensamiento en mi mente y tú no sabes qué es ese pensamiento porque no puedes leer mis pensamientos porque son invisibles. La única forma en que puedes conocer mis pensamientos es si uso el canal de mi boca y te hablo de esos pensamientos a través del canal de mi boca y puedes escucharlo. Una vez que salen, tienen que pasar por tus oídos y traducirse en tu mente. Es un proceso bastante complicado, pero todo es fuente, canal, fuente operando. En realidad, lo que estaba pensando era en mi mujer y en lo que está haciendo en este momento. Así que ahora ya lo sabes. Podría decírtelo. Así que la forma en que nos comunicamos es en un patrón divino. Es lo invisible visible. La forma en que nos comunicamos. Por eso Jesús es la palabra. Él es, como dice el espíritu de profecía, los pensamientos del Dios hecho audible. Esa es la forma en que funciona este patrón. Otra forma de ver el beneficio de la relación entre Dios y su Hijo y un esposo y una esposa es que vemos dentro de nosotros que tenemos dos elementos en nuestro ser. Uno es nuestra razón y el otro nuestra emoción. Entonces, ¿cuál es la relación entre la razón y la emoción? Cuando miramos el patrón divino del Padre e Hijo, contemplamos a nuestro Dios. Vemos que la razón es invisible y la emoción se expresa. La emoción es expresiva. En ese modelo, la razón tiene la primacia sobre la emoción. Una forma sencilla de verlos es cuando estás sentado a la mesa y comes y te sientes bastante lleno. O tu cerebro te dice que estás bastante lleno y ves otro pedazo de pastel. La razón te dice, creo que ya has comido suficiente. Pero la emoción dice, pero me gustaría un poquito más. Entonces, ¿quién está a la cabeza? Es una batalla que muchas personas libran a diario en términos de razón y emoción. La emoción te dice, me gustaría un poco más. Si la razón ha sido puesta a la cabeza, la razón dice, no, ya has tenido suficiente. Y la emoción se somete y dice, vale, no haremos más. Pero si no has sometido y de niño has crecido y siempre has respondido a tus emociones, has desarrollado tu lado emocional. La emoción le grita a la razón y le dice, no lo voy a tener. Y la razón dice, vale, lo siento, no es lo que yo haría. Por supuesto, cuando la emoción prevalece sobre la razón y comes, siempre viene la culpa porque sabes que está fuera del orden natural de las cosas, que no deberías hacerlo. Muchas veces en el pasado, cuando era joven, lo que he comido ni siquiera ha llegado a mi estómago y ya me siento culpable. No es justo, al menos debería poder disfrutarlo antes de que llegue al estómago, pero así son las cosas.
Es interesante que Platón describa la razón y la emoción como un caballo oscuro y un caballo claro, y que estén uno al lado del otro, y que el caballo blanco esté tratando de contener este caballo oscuro y mantenerlo en su curso, porque hay tensión entre ellos. Pero la razón y la emoción son a la imagen del Padre y del Hijo, donde el principio de primacia de la razón está en control de la emoción. Pero la razón sin la emoción es bastante aburrida, y la emoción sin la razón es bastante peligrosa. Esto es lo que vemos, y vemos en muchas formas de culto. Tenemos este problema donde tienes esta mentalidad oposicional. El Dios al que adoramos afecta a la forma en que pensamos, y por lo tanto, esta es una de las diferencias clave por la que el Hijo engendrado es tan precioso para mí. Cuando hablamos del Padre y del Hijo en el modelo trinitario, son coiguales, coeternos, son dos fuentes, y por eso hay una tensión natural entre las dos fuentes. Y se ve esa tensión reflejada cuando la gente dice, querido Padre, gracias Jesús. Hay una confusión en cuanto a quién estás orando, y mucha gente me ha dicho, si oro al Padre, haré que el Hijo se moleste, o si hablo con el Hijo. Bueno, no se puede hablar con el Padre sin el Hijo, es así. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. En el sistema coigualitario tienes dos fuentes que crean una tensión natural y crea un problema. Pero en el modelo de la Biblia del Padre y el Hijo, tenemos la fuente y el canal, el Padre y el Hijo. Estos dos patrones nos afectan enormemente en la forma en que miramos al mundo que nos rodea, en muchos niveles. Por ejemplo, tenemos la Biblia, que es un libro, que es un solo libro, pero está dividido en dos partes. ¿Y cuál es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Es el Antiguo Testamento el que opera en oposición al Nuevo Testamento? Esa es la forma en que la mayoría de los cristianos operan. ¿No es así? El Nuevo Testamento supera al Antiguo Testamento porque es para los judíos y nosotros somos cristianos, no judíos. O está en la otra relación donde el Antiguo Testamento es la fuente y el Nuevo Testamento es el canal. El espíritu de profecía en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 99, dice, la ley o el Antiguo Testamento es la raíz y el Nuevo Testamento, el Evangelio, es el fruto que produce. Al ver a Cristo como magnificador del Padre, vemos que el Nuevo Testamento magnifica los principios del Antiguo Testamento. Esta es una de las cosas más hermosas que he visto en la relación entre el Padre y el Hijo. Ver a Cristo en la posición de sumisión. Antes, en mi antigua comprensión de Cristo, nunca conecté la palabra obediente con el Hijo de Dios en relación a su Padre. Eran colaboradores, dialogaban entre sí, aunque podían entender el principio de obediencia en el Hijo porque lo demostró mientras estuvo aquí en la tierra, nunca pensé que Él, como obediente en ese sentido, hasta que llegue al modelo fuente-canal, y vi que Cristo está en completa sumisión a su Padre. ¿Cómo afecta esto a la relación entre marido y mujer en términos de principios de magnificación? Creo que algunos de ustedes me han oído decir esto antes, pero en término medio, los hombres hablan entre 10,000 a 12,000 palabras al día. Eso es lo que nos dicen. Creo que es con todas las presentaciones que hago. Creo que hago un poco más que eso. Las mujeres suelen hablar entre 16,000 a 20,000 palabras al día. ¿Por qué? Es porque hay un principio de magnificación en curso. Hay más detalles que tienen lugar. Pero si operas con una mentalidad oposicional, a menudo encuentras a los hombres diciendo, ¿puedes resumir lo que estás diciendo? ¿Puedes reducirlo?
¿Puedes ir al grano? ¿Qué estás tratando de decirme? Y eso es lo que sucede en el esquema oposicional. El marido llega a la casa y la mujer le dice, ¿qué tal el día? Y el marido dice, bien. Y la mujer espera que le cuente algo más. Así que cuando se está en el patrón de entendimiento de coigualdad, puede haber frustración entre el marido y la mujer. Y no se entienden las diferencias. Que hay un principio de magnificación. Las mujeres en particular pueden articular sus sentimientos con mucha más precisión que los hombres y pueden hablar de ellos de forma mucho más expresiva de lo que suelen hacerlo los hombres. Entonces, ¿es una fortaleza o una debilidad? Bueno, en el sistema oposicional, los hombres lo perciben como una debilidad. Es como, ¿puedes ir al grano? Escúpelo, escúpelo. Las mujeres es como, ¿por qué no puedes decirme lo que está pasando? Esta es una debilidad. Así que ambas cosas se perciben como una debilidad, cuando en realidad son una fortaleza en su capacidad de expresar las cosas. En términos de detalle, el nivel de detalle que tiene mi esposa es fantástico, porque si quiero saber dónde está algo en mi casa, le pregunto a mi esposa. Oh, sí, lo dejaste allí hace 3 días. Está justo ahí. Oh, wow, gracias, cariño. Le dije, por favor, no te mueras antes que yo. Estaré en un gran problema. No podré encontrar nada. Estaré perdido. Este es el principio de magnificación. Su habilidad para los detalles dentro de la casa me asombra cómo es capaz de hacerlo. Pero con ese nivel de detalle, no es capaz de resumir y unir las cosas a un nivel superior con la misma facilidad que yo. Entonces, ¿qué hacemos? Con una mentalidad oposicional, terminas frustrado el uno con el otro debido a estas diferencias. Y la mujer le dice al marido, abre los ojos. ¿No ves dónde está? ¿Cuál es tu problema? Y eso es lo que ocurre en muchos hogares que funcionan con ese patrón particular de coigualdad. Pero en el modelo fuente-canal podemos trabajar juntos. Esto ha sido muy bueno en cuanto a la forma en que he podido interactuar con mis hijos. En mi capacidad masculina, cuando mis hijos quieren hablar conmigo y yo estoy trabajando en algo, les digo, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué te gustaría? Típicamente, cuando estoy en la modalidad de trabajo y aquí es donde estoy trabajando, el niño viene y quiere hablarte de algo. Bueno, yo te puedo ayudar. Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y a veces necesitan escuchar eso, pero otras veces solo quieren hablar y a veces eso es difícil para los hombres. Particularmente cuando los agarran desprevenidos y entran a tu oficina mientras estás trabajando y pueden ver que estás trabajando y comienzan a hablar mientras estás trabajando en algo. Es muy molesto. Pero mi mujer, que sabe escuchar muy bien a mis hijos, desarrolla una relación muy fuerte porque puede manejar el nivel de detalle. Le encantan los detalles. Le encanta escuchar los detalles. Quiero el resumen. Dame el resumen porque hay muchas cosas que tenemos que hacer. Trato de no ser así, pero la faceta de orientación a la tarea entra en acción y se impone. La fuerza de la relación que mi esposa tiene con mis hijos, particularmente en el pasado, ha sido que él le dirá mucho más de lo que me dirá a mí o que ellos me dirían a mí, y operando en el sistema oposicional, eso es molesto. ¿Por qué no me dijo estas cosas? Él le dice a ella todas estas cosas, pero a mí no me las dice. Pero cuando operas en el sistema fuente-canal es genial porque tengo tan buena relación con mi esposa que cualquier cosa que mi hijo le diga que sea de importancia, me voy a enterar. Ella me lo va a decir, así que no tengo que preocuparme.
Tengo la información que necesito y no tengo que escuchar todos los detalles. Es un gran sistema y funciona muy bien. Pero en el sistema oposicional es muy frustrante. Al mismo tiempo, cuando observo a mi esposa y la forma en que atiende a nuestros hijos y los escucha, es un buen ejemplo para mí, para ablandar mi naturaleza masculina endurecida y ser un poco más relacional, por lo que aprendo de mi esposa en ese sentido, por lo que estoy muy agradecido. La otra cosa es que si quiero decirle algo a mi hijo, que puede ser un poco desafiante para él, se lo diré a mi esposa y ella se lo dirá a él y hace un trabajo mucho mejor. Es estupendo tener un mediador. Mi hijo tiene una mediadora entre mí y yo, que es mi mujer, y es genial. Es una gran mediadora. Una vez que entiendes el patrón de padre, hijo, de fuente y canal, entonces ves cómo puedes relacionarte de esa manera. Es realmente útil. Ahora, también es interesante notar que típicamente los hombres son menos emocionales que las mujeres y las mujeres tienden a ser más emocionales que los hombres. Eso refleja el principio de magnificación de la razón y la emoción. De nuevo, si se opera en el patrón oposicional, la emoción es vista como debilidad y es ridiculizada por muchos hombres y es vista como debilidad. Pero en el patrón correcto de fuente canal, la emoción, y esto es bastante interesante porque la mujer, como dice, es la gloria del hombre, así que hay mucha agitación emocional que la mujer está expresando. Ella está en realidad expresando probablemente la agitación emocional interna e invisible de su marido, pero ella la está expresando. Ella no puede esconderlo mientras que el hombre a menudo lo esconde y el hombre mira a la mujer y dice, ¿cuál es tu problema? Cuando ella en realidad está expresando mucha de su confusión emocional interna porque esa es la forma en que el patrón está operando. Si ella está expresando mucha alegría y felicidad y cosas así, en muchos casos es porque está sacando de lo interno de su marido. Ahora, por supuesto, una mujer tiene su propia relación con Dios y ella puede sacar eso directamente de Cristo, pero ayuda cuando estás en el patrón y hace las cosas mucho más fáciles. Así que simplemente entender que Cristo es un canal para su Padre me ha ayudado tanto en mi relación con mi esposa y con mis hijos, en términos de la manera en que las cosas operan en este principio de fuente y canal. Esa es una de las cosas que ha sido una tremenda bendición para mí. Cuando pensamos en Colosenses 1:17, quiero que piensen en esto, dice en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto está hablando de Cristo, que en Él todas las cosas subsisten. Todas las cosas se mantienen unidas en Él. Entonces, ¿cómo es esto? También dice en Isaías 9:6 que Cristo es el Padre eterno. ¿Alguna vez te han dicho eso? Cristo es el Padre eterno. Bueno, Él es el Padre eterno para todos los que se someten al único Dios verdadero. Es el primer ser sumiso que es Padre de todos los que se someten. Ese es el punto al que llegamos. Así que cuando pensamos en el Padre, la fuente, y nos hacemos la pregunta, ¿a quién se somete el Padre? ¿De quién recibe órdenes? Él no recibe órdenes de nadie. ¿A quién obedece el Padre? No obedece a nadie. Así que, según el principio de que contemplo, somos transformados. Si contemplas a Dios Padre directamente, lo que ocurre es que aprendes a convertirte en la imagen de alguien que no se somete a nadie y no obedece a nadie. Y eso no es bueno para nosotros porque no tenemos vida en nosotros mismos. Al contrario de lo que enseña Satanás. Por eso no podemos mirar directamente el rostro del Padre. Debemos mirar al Padre a través del Hijo. A través de su naturaleza sumisa, contemplamos al Hijo y vemos su forma de ser obediente y confiado en su Padre. Y al recibir este Espíritu, podemos entonces acercarnos al Padre.
Es interesante que Satanás sea en realidad la expresión de alguien que mira al Padre sin el Hijo. ¿Has pensado en eso? Porque Satanás no quiere someterse a nadie, no quiere obedecer a nadie, pero como ser creado, en él eso termina en un gran desastre. Por eso, como ser creado, necesitamos a Cristo. Este universo no puede mantenerse unido fuera de Cristo. Él es el que mantiene unido todo el universo por su espíritu sumiso. Esa es una de las cosas más preciosas para mí sobre el Hijo engendrado en términos de mantener unida la comunidad. Así que cuando estás operando en el patrón oposicional, que es más afín, y tienes obviamente tres que están operando, y eso lo hace aún peor cuando tienes tres, porque puedes tener al esposo, la esposa y los hijos todos en el mismo nivel en ese patrón particular en forma en que operan. Esto crea una tensión increíble. ¿Quién es el jefe del hogar? ¿Quién es el más fuerte? Es el más inteligente. Es el que sea. Tienes que encontrar forma y medios para tomar el control de la situación cuando estás siguiendo un patrón como de la oposicional. En el Hijo engendrado tenemos el ejemplo perfecto de sumisión y obediencia al Padre. Leemos, por ejemplo, acerca de Jesús, Juan 5:19, diciendo: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Hijo no hace nada por sí mismo. ¿Te has preguntado alguna vez? En Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Piensa en eso por un momento. Jesús no se revela simplemente con su propio entendimiento. Le pregunta a su Padre: ¿qué debo revelar de mí mismo? Es un pensamiento muy profundo, ¿no? El Padre dice: quiero que reveles esto, quiero que reveles aquello. Es realmente una revelación. Y eso es algo que es tan precioso para mí en cuanto a que Jesús es tan hermoso. Él me da el ejemplo de cómo acercarme al Padre, de cómo vivir en la presencia de nuestro Padre. Podemos ver esto de nuevo en la forma en que Dios ha establecido la relación del sol y la luna. Vemos que la luz del sol se ve reflejada a través de la luna. Si tratas de mirar directamente al sol, ¿qué le va a pasar a tus ojos? Te vas a quedar ciego, pero puedes mirar la luz del sol toda la noche a través de la luna y no te va a hacer daño. Tiene una luz suave. Así que Dios está tratando de decirnos algo en términos de la relación entre el sol y la luna. Esto es algo que encuentro muy profundo en cuanto a la relación entre el Padre y el Hijo. Hablamos de esto en nuestra última presentación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. El abrigo del Altísimo. Cuando estamos en Cristo, vemos que podemos morar en esa relación entre el Padre y el Hijo. Podemos estar allí. Este es el lugar donde la iglesia está, de pie en la luna y está vestida con el sol. Está en esa relación, está en esa posición entre el Padre y el Hijo. Es interesante cómo Apocalipsis 12 describe a la iglesia como la mujer que está de pie sobre la luna vestida del sol. Está en la posición de estar en el seno del Padre. Me gustaría pensar en eso y recordar cuando era un niño pequeño, temprano en la mañana, y salía de la cama y corría y saltaba a la cama de mis padres y me acurrucaba entre ellos. Es este lugar aquí entre el Padre y el Hijo. Eso es estar de pie en la luna vestida del sol. Solo algunos pensamientos interesantes para considerar en ese aspecto. Esto es algo que
ha sido tan precioso para mí porque contemplar a Jesús tal como es, obediente, sumiso al Padre, y por supuesto, ahora hemos llegado a lo más importante, que creo en términos de por qué es importante para nosotros creer que Jesús es el Hijo engendrado. Vayamos a Salmos capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dice, publicaré el decreto. Dice que declararé esto. Jehová me ha dicho. Basado en todo lo que sabemos de Proverbios capítulo 8, versículo 23. Cristo fue establecido desde siempre. El Padre, todas las cosas la ha entregado en sus manos, conforme lo que vemos en Juan 3:35. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Juan 17:8. Texto tras texto. ¿Cómo ha obtenido por herencia un nombre más excelente? Podemos seguir y seguir mostrando que Cristo ha recibido todo de su Padre. Por eso Jesús es llamado el Hijo de su amor. Cuando Dios dice, este es mi Hijo amado. Y la palabra que utilizó allí en la palabra amado es ágape. En otras palabras, este es mi Hijo ágape. La única manera de que el Hijo pueda ser ágape es que Dios le dé todo. ¿Entendemos ese principio? Ser un hijo ágape es ser un hijo al que se le ha dado todo. Si no se le diera todo, tendría que llamarse mi hijo Fileo o mi hijo Eros, porque vería en el Hijo la eternidad, vería la omnisciencia, vería la omnipotencia y diría, me atrae esto, me gusta esto. No sería un hijo ágape. La única manera en que puedes ser un hijo ágape es que se le dé todo. Este es un principio muy, muy importante y por supuesto la Biblia dice que Dios es ágape. El Papa Benedicto dice que Dios es eros combinado con ágape. Siempre Babilonia, mezclando los dos. Tengo la cita en Mi Amado, en la página 90. Se trata del Papa Benedicto XVI en 2005. Dios es amor. Dice, Dios es la fuente absoluta y última de todo ser. Pero este principio universal de la creación, el Logos, la razón primordial, es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un amor verdadero. El Eros se ennoblece así de manera suprema, pero al mismo tiempo se purifica de tal manera que se hace uno con el ágape. Así, la Iglesia romana cree que Dios es eros y ágape, fusionados, porque el eros en su esencia es diametralmente opuesto al ágape. Son principios mutuamente excluyentes. Solo voy a leer esto. Aquí hay un autor que da una descripción de ágape y eros. Ágape se contrapone a menudo con eros, que no se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Por qué la palabra eros no se encuentra en el Nuevo Testamento? Así que, ¿cómo llama el Papa a Dios eros? Bueno, es el Papa, puede decir lo que quiera. Leamos. Aunque es prominentemente en la filosofía griega, eros puede referirse a un amor vulgar, carnal, pero en el contexto del entendimiento helénico toma la forma de un amor espiritual que aspira a procurar el bien más elevado. Es algo que es noble, ¿no? Eros es el deseo de poseer y disfrutar, la necesidad o el deseo por otro. Este es un principio realmente importante, la necesidad o el deseo de otro. Ahora bien, ¿cuántas veces has oído en la iglesia que para que exista el amor es necesario que haya otro al que amar?
ese amor es eros, no es ágape. Es un amor basado en las necesidades, y lo que mucha gente enseña en la iglesia hoy en día es que si Dios no tuviera a Cristo y al Espíritu Santo, sería naturalmente egoísta. Esa es la implicación de esto. Para que haya amor debe haber alguien a quien amar. Pero esta es la diferencia de eros, y el Papa Benedicto lo entiende. Él entiende este principio. Es un hombre muy inteligente. Entiende este principio, pero la Biblia dice que Dios es ágape. ¿Cómo se revela este ágape? Se revela en 1 de Juan, y tienes la definición. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ágape. Y el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Esa es la definición del ágape, que Dios dio a su Hijo unigénito. Ahora bien, he oído decir a destacados pastores adventistas que cuando se dice que Dios es amor, en realidad se está describiendo a tres personas que están enamoradas entre sí. Como le señalé a uno de ellos, el verso 9 dice que este mismo Dios tiene un hijo y lo envió al mundo. Así que si el Dios del versículo 9 está enviando a su Hijo al mundo, entonces el Dios del versículo 8 debe ser el Padre. ¿Tiene sentido? Es bastante claro en ese sentido. Solo quiero leer un poco más de esto. Eros es el deseo de poseer y disfrutar, la necesidad o el deseo de otro. Ágape es la voluntad de servir sin reservas. Eros se siente atraído por lo que tiene mayor valor. Aquí llegamos al kit de Agustín y sus tres omnis: omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. En la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu observan entre sí que poseen estas tres cualidades, y eso es lo que los hace iguales. Todo esto es eros. Es una atracción por la semejanza. Es una atracción hacia algo que te agrada. Esto es completamente pagano cuando lo miramos. Continúa diciendo: el eros se siente atraído por lo que tiene mayor valor. El ágape sale a lo menos digno. Eros descubre el valor, mientras que el ágape crea valor. Es importante que entendamos esto. El ágape crea valor. Por eso nos preguntamos, ¿en qué se basó el Hijo de Dios para no considerar un robo ser igual a Dios? Fueron sus propias cualidades y poderes heredados en los que confía, o es porque el Padre le habló y le dijo: tú eres mi Hijo, te sentarás en mi trono y eres igual a mí. Así que el Padre creó el valor por el otorgamiento de todo el poder, por el don de todas estas cosas. Él fue quien hizo, como dice el espíritu de profecía, fue hecho igual al Padre por la autoridad del Padre, por la palabra del Padre. Por su palabra hizo al Hijo igual a sí mismo. Porque eso es lo que hace el ágape. Crea valor, mientras que el eros busca valor, busca aquello que es igual a sí mismo. Ágape es un amor que da, mientras que eros es un amor que necesita. Para que haya amor, tiene que haber otro que sea amado. Lo escucho una y otra vez, esas frases. Esto es una cita directa de Agustín. Leamos: el amor es de alguien que ama, y con amor algo es amado. Eso es Agustín sobre la Trinidad. Esto se pregona desde los púlpitos adventistas en todas partes. Para que el amor exista debe haber alguien a quien amar. Están siguiendo a Agustín. Están siguiendo la teología católica romana. Esto es lo que se enseña en muchos púlpitos hoy. Eros surge de una carencia que debe ser satisfecha.
No quiero estar solo. Necesito que alguien me impida ser egoísta. Ágape es la abundancia desbordante de la gracia divina. Esto es solo dar una comprensión de estas dos palabras griegas como una persona las ha puesto juntas. Ahora, con este pensamiento en mente, quiero leer algo más. Esto es del libro La Trinidad de Widen Mon y Rib. Dice lo siguiente, en la página 68. Si Dios fuera una única persona, entonces, antes que fuera hecho el universo, no era amor. Porque si el amor es la esencia de Dios, debió amar siempre, y siendo eterno, debió haber poseído un objeto eterno de amor. ¿Ven? El Eros está citando a Agustín. Este es un autor adventista citando. Bueno, no citando. No sé si es consciente, pero estoy seguro de que ha estudiado estas cosas. Ahora escuchen atentamente esto, porque este entendimiento de Dios nos condena a todos, porque dice esto. Además, el amor perfecto es posible solo entre iguales. Ahora, eso es cierto en un contexto, pero este no es el contexto del que habla. Solo mantén ese punto en particular, porque Juan capítulo 10 versículo 15, Jesús dice, así como el Padre me conoce, yo lo conozco al Padre. Eso es igualdad. No dice nada sobre el poder, no dice nada sobre la posición y el desempeño y todas estas cosas. Solo dice que Cristo tiene la capacidad de conocer al Padre como el Padre lo conoce a Él. Pero esto es lo que es hermoso de Cristo. A Él le fue dado esta capacidad por el Padre, y esto es ágape. Así es como obra el ágape. Continúa la Trinidad, página 68 de Widen, Mon y Rib. Así como un hombre no puede satisfacer o poner por obra sus poderes de amor amando a animales inferiores, así Dios no puede satisfacer o llevar a cabo su amor amando a hombre o a otra criatura cualquiera. Esto significa que Dios no puede amarnos con todas las facultades de su amor. Eso me parece abominable. Es completamente repulsivo comparado con lo que enseña las Escrituras. Y esto es lo que está enseñando. Es espantoso ver esto. Esto es lo que encuentro tan precioso en el Hijo engendrado de Dios. Y volvemos a Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El día que Cristo fue engendrado en la eternidad, Dios le dice, tú eres mi hijo, y todo lo que tengo es tuyo. ¿Y qué hizo Cristo? Creó al Padre, creó en la palabra del Padre, lo que hace que Cristo sea el autor de la fe. Por eso necesitamos creer en el Hijo engendrado, necesitamos creer en alguien que sabe lo que es la fe, que sabe confiar en el Padre y solo en el Padre. Ahora llegamos a algunas de las cosas más preciosas sobre el Hijo engendrado y por qué es tan importante. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ok? Así que es el autor y consumador de la fe. Pero Él es el autor y consumador de la fe, porque cuando el Padre lo trajo y dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Jesús creó a su Padre y le fue contado por justicia. ¿Ves cómo eso lo hace el modelo para el hombre? Eso lo hace la persona modelo que podemos copiar. Podemos copiar a alguien así en nuestra esfera, así como el Hijo aceptó todo lo que su Padre le dio por fe.
nosotros podemos aceptar todo lo que Dios nos da a través de Cristo por esa misma fe, por la fe de Jesucristo. Es crítico que entendamos quién es el Hijo de Dios para que entendamos la justicia por la fe. El que tiene al Hijo tiene la vida porque Jesús es el autor de la fe. Esto es increíblemente precioso, mientras que la segunda persona de la Trinidad no necesita fe porque confía en su propia omnisciencia, su propia omnipresencia, su propia omnipotencia. No confía en nadie más que en sí mismo. Si veo a esta persona, ¿qué voy a hacer? Voy a confiar en mí mismo. Voy a confiar en mis propias habilidades, en mis propios poderes. Así es como se vive. Contemplando se transforma. Por eso, la noche en que fui expulsado de la iglesia, les dije, toda mi vida he tenido el título de hijo de Dios. He hecho el trabajo de un hijo de Dios, pero nunca tuve la completa seguridad de que era un hijo de Dios, porque adoraba a alguien que tenía el título del hijo de Dios. Hacía el trabajo de un hijo de Dios, pero no era realmente un hijo de Dios en el verdadero sentido. Así que no es de extrañar que tuviera yo confusión. No podía obtener esa seguridad, esa completa satisfacción, pero el Hijo engendrado me la daba porque veía en él la absoluta seguridad de su filiación al Padre. Aquí es donde llegamos al texto más precioso para mí. Es cuando el Padre le habla a su Hijo en Mateo 3:17. He aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. El Hijo engendrado tiene la bendición de su Padre. Sabe que el Padre le ama. Esto es algo hermoso. Dentro de la Trinidad vemos que el Padre y el Hijo se detallan mutuamente. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, yo estaré allí en el bautismo y tú le dirás estas palabras. Tú eres mi Hijo amado. Pero él no es realmente un hijo amado, así que las palabras no significan nada en ese sentido. Pero para el Hijo unigénito se trata de un Padre real que habla a un Hijo real. Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco, y en esa acción soy acepto en el amado. Yo, en Cristo, oigo las palabras del Padre que me hablan. Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. En esa acción recibo por fe la bendición del Padre. No por obras, sino por la fe. Esto es lo más precioso para mí. Cada vez que tengo la duda, ¿tienes la duda a veces? ¿Estoy lejos de Dios y no me siento muy bien conmigo mismo? Dudo de mi salvación. ¿Tiene Jesús alguna duda sobre su relación con su Padre? ¿Tiene alguna duda sobre el amor del Padre por él? Nunca. Nunca tiene dudas. Eso, mis hermanos y hermanas, es nuestra herencia. Su perfecta seguridad, su perfecta bendición que recibe de su Padre es nuestra herencia. Como dice en el Deseo de todas las gentes, en el capítulo La victoria, cuando Jesús obtuvo la victoria sobre Satanás, dice que su victoria es nuestra. Así que cada vez que me siento tentado a dudar, pienso, ¿tiene Jesús alguna duda del que el Padre lo ama? No, no la tiene. Entonces yo tampoco las tengo porque tengo la fe de Jesús. Esto es muy importante. La fe de Jesús, que cuando nació se le dijo, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Y él creó al Señor, a su Padre, y le fue contado por su justicia. Esta es la fe de Jesús. Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. ¿Quién es el que clama Abba Padre? Es el Espíritu de Jesús en ti que clama Abba Padre, y cuando conoces al Hijo unigénito, sabes que has entrado en esa experiencia. Para mí, el Hijo engendrado no es negociable. El Hijo engendrado es la salvación. Contemplar al Dios, al Hijo de Dios tal como es la vida eterna. Y esto es lo que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3.
No hay otro camino hacia el Padre sino a través del Hijo unigénito. Así que reitero mi caso cuando la gente dice que esto no es una cuestión de salvación. Bueno, mi expulsión muestra que esto es una cuestión de salvación y estoy de acuerdo con mi iglesia al 100%. Y esto es un asunto de salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida, como dice 1 Juan 5:12. Y por eso, por supuesto, que Satanás está desesperado por convencer a la gente de que no crea en el Hijo engendrado. Esta es la razón por la que Satanás debe convencer al mundo de no creer en el Hijo engendrado, porque le da a la gente la seguridad de la justicia por la fe, porque Cristo es la esencia de la justicia por la fe. Me emociono porque es de mi amado del quien están hablando, mi maravilloso Salvador. Esto no es solo una teoría. ¿Que es tu amado más que cualquier otro amado? Mi amado es justicia por la fe. Mi amado heredó todas las cosas de su Padre por la fe. Y al contemplar a esta persona, yo heredo todas las cosas por la fe. Heredo la vida eterna. Me sentaré en el trono de Cristo como Él se sienta en el trono de su Padre. Todo esto me será dado y lo creo por fe. Es por esta fe, como dije en mi última presentación, que me permitió creer cuando Dios me dijo: no quiero que nada se interponga entre tú y yo, y solo quiero que me conozcas. La razón por la que puedo creer esto fue porque tenía la fe de Jesús, porque mi naturaleza humana carnal no tiene la capacidad de creer esto. Solo quiero terminar con este punto en particular. Es tan precioso. En el libro La Confrontación de Elena de White dice que la obra de Jesús en el desierto fue el fundacional para la obra de la cruz. Y le da al hombre la llave para que en nombre de Cristo pueda vencer. La tentación del desierto, fundamental para la obra de la cruz. ¿Has oído esto antes? Que si Jesús no hubiera hecho lo que hizo en el desierto, la obra de la cruz no habría tenido éxito. ¿Por qué? Bueno, vemos aquí en Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué estaba apelando Satanás a Cristo para que hiciera? A dudar de su filiación. Quería que probara su filiación. Diciendo que mi Padre me ha dicho que soy el Hijo, ¿así que lo soy? No, dijo, convierte las piedras en pan. Hazlo. Demuestra tu poder y tu capacidad para demostrar que eres un hijo. Cristo lo resistió y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo que nos lleva a la gran realidad que enfrenta Satanás. Después de decir: subiré al cielo, seré semejante al Altísimo, y Satanás se divorció de su padre, rechazó a su Padre celestial y eligió ser huérfano. ¿Cómo se define Satanás a sí mismo? Ya no tiene la bendición de su Padre. Ya no goza de ese descanso y paz que goza el Hijo de Dios. Está solo, aislado. ¿Y cómo se define a sí mismo? Por sus propias acciones y su propio poder. Así que no tiene la capacidad de ser hijo, y por eso cuando nos convertimos en hijos e hijas caídos de Adán, heredamos esa semilla de Satanás que es incapaz de creer en la filiación con Dios, porque esta es la mente de Satanás. La humanidad heredó la mente de Satanás cuando el fruto fue tomado. Esta es una mente que no es capaz de creer que somos hijos e hijas de Dios. Y por eso Cristo tuvo que reclamar para nosotros la capacidad de creer que podíamos ser hijos e hijas de Dios. Si no hubiera hecho esto por nosotros, el trabajo en la cruz no tendría sentido. Si no existiera dentro de la experiencia humana la capacidad de aceptar el don. Cuando Satanás vio que Cristo había citado las Escrituras y lo repelió y dice: no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue la última palabra que había escuchado de su padre 40 días antes? Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Y Jesús
creó a su Padre y pudo rechazar a Satanás. No tengo que hacer nada por ti. Mi Padre ya me ha dicho mi relación con Él. Así que no lo voy a hablar contigo. Así que Satanás dice, oh, así que quieres citar las Escrituras, ¿verdad? De acuerdo. Así que lo lleva a un templo alto y le dice, escrito está. Jesús dijo, escrito está. Así que Satanás dice, ok, así que quieres citar las Escrituras, citaré la Escritura para ti. Dice en Mateo 4:6, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán para que no tropieces con tu pie en piedra. Una vez más, trata de atraer a Jesús para que demuestre su fe, cometiendo una imprudencia, arrojándose del templo. ¿Es un poco insensato? Solo un poco. Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Y, por supuesto, le dijo, si eres hijo de Dios, tírate del templo. De nuevo lo rechaza. No necesito hacer nada para demostrar mi filiación. Y esto es muy, muy, muy importante para nosotros. Todo lo que necesito es creer en la palabra de Dios. Esto es crítico para nosotros de entender. Porque si tenemos la fe de Jesús, entonces esta victoria en el desierto es nuestra. Cuando Satanás viene a ti, oh, eres un hijo o hija de Dios. ¿Tienes la salvación? Demuéstralo. Demuéstralo tu condición de hijo e hija de Dios. Esto es lo que Satanás nos dice todo el tiempo. Consigue un ministerio, sal de ahí fuera, trabaja 60 horas al día, hazlo. Entonces demostrarás que eres alguien de valor. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y lo demostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿De qué otra manera va a obtener valor? Él no tiene ningún valor, así que si puede hacer que Jesús se incline y la adore, puede sentirse mejor consigo mismo. Oh, cuán más fácil hubiera sido si se hubiera quedado en los mandamientos de su Padre. Pero ahora tiene que lograr que Jesús se incline y la adore. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Esta es nuestra fe demostrada. Jesús aquí es como David. Este es el hijo de David, como David giró la honda y la puso en la frente de Goliat. Así que Jesús toma la palabra y la lanza en la frente de Satanás y le dice, vete de aquí, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Así que la victoria es nuestra. No tenemos que sucumbir a la necesidad de demostrar a nadie más. No tenemos que tener un cierto nivel de ingreso. No tenemos que tener un cierto nivel de imagen que proyectamos a otras personas para que nos quieran. Lo único que es importante que sepamos es que somos hijos de Dios por la fe de Jesucristo. Por eso estoy enamorado del Hijo engendrado de Dios, porque tiene la seguridad del amor del Padre, es bendecido por el Padre, es el Hijo ágape. Nos muestra cómo podemos recibir todas las cosas sin tener nada que dar en y de nosotros mismos. Él es el autor de la fe y por eso le he dado mi corazón, le he dado todo lo que tengo. Por eso Jesús le dice a Pedro, y esta es la prueba para que todos nosotros entendamos. Jesús le dice en Juan capítulo 21, Pedro, ¿me amas? La palabra que usa Jesús es ágape. ¿Me amas? Agapao. ¿Qué es lo que entendemos cuando Jesús pregunta esto? Porque como Jesús le ha dado a Pedro todo, cuando Pedro entienda esto, le corresponderá entregándose completamente a su Salvador y podrá decir, te amo, agapao. Pero Pedro no dice eso. Él dice, yo te amo, yo te fileo. Sabes que te amo. Y en inglés se pierde el significado de la palabra, pero dice, yo te fileo. ¿Por qué dice esto Pedro? Fileo es el amor de los iguales, es el amor del respeto mutuo entre dos personas, pero no es el amor de completa abnegación. ¿Qué es lo que retiene el corazón de Pedro? ¿Por qué no es capaz de decir yo te agapao? Bueno, la razón es simple, porque solo unos días antes, cuando Jesús había estado sufriendo y esas palabras vulgares están cayendo de la boca de Pedro,
y Jesús lo mira y el gallo canta, Pedro está diciendo: no podrías amar a alguien como yo, así que no puedo entregarme completamente a ti. No es posible que me ames así. Esta es una lucha que tuve cuando Dios me dijo: no quiero que nadie se interponga entre tú y yo, solo quiero que me conozcas. Yo tuve esa lucha, esa misma lucha. Quise decirle al Señor: te fileo, te respeto, pero no puedes amarme. No puedo entregarme plenamente a ti porque no puedes amarme a un pecador como yo. La segunda vez que Jesús le dice a Pedro: agapaume, Pedro dice: te fileo. Esta es la batalla que se libra. La tercera vez Jesús le dice a Pedro: fileóme. Pedro se aflige cuando la tercera vez le dice: fileasme. Y la tercera vez Pedro dice: yo te fileo. Decepcionante. Así que cuando llegamos a la iglesia de la Odisea de Apocalipsis 3, versículo 19, Jesús dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cuál es la palabra amor? Es fileo. Yo reprendo y castigo a todos los que fileo. No me restrinjas a este tipo de amor igualitario. Si entras en la web adventista, dice que el amor entre Dios y su Hijo es fileo. No dice ágape, dice fileo. Ahora bien, es cierto que Dios tiene fileo por su Hijo, pero nace del ágape. Es ese amor abnegado que comparte entre ellos. Pero al mismo tiempo, cuando Judas besó a Jesús, esa palabra para besar es fileo, pero nace de eros. Así que fileo es la manifestación visible de un motivo oculto, ya sea de ágape o de eros. Así que no puedes decir, quiero decir, muchos de nosotros hemos oído que la iglesia, y he tenido muchas personas a las que me ha acercado en la iglesia, sé que me desprecian, pero me dan la mano y sonríen y me abrazan. Pero es fileo. ¿Cuál es el motivo que hay detrás? Bueno, ponemos una cara sonriente y hacemos todo esto. Esto es lo que le pasaba a Judas en ese momento en particular. Para la iglesia de la Odisea, esta es la prueba. ¿Me fileas? Solo el Hijo engendrado tiene la capacidad de demostrar el verdadero ágape, porque lo recibió de su Padre, porque su Padre le dio todas las cosas y al contemplar a su Hijo podemos obtener la victoria de nuestra condición laodicense. Así que he enumerado una serie de razones por las que me he enamorado del Hijo engendrado y por las que el pentágono de mentiras debe impedir que aceptemos al Hijo engendrado de Dios. No basta con saber que Jesús es el Hijo engendrado. Necesitamos saber por qué es el Hijo engendrado. He enumerado las principales razones por las que creo que es el Hijo engendrado. Así que me gustaría hablar con Él arrodillándonos. Señor Jesús, te agradecemos tanto que nos revelas al Padre. Vemos en ti el ágape del Padre. Gracias, Señor Jesús, por creer todo lo que el Padre te ha dicho y por hablar solo lo que honra al Padre. Te adoramos como el Padre nos ha mandado, pero no solo porque nos ha ordenado, sino porque vemos en ti encantos tan inigualables que nuestro corazón se derrite al pensar en tu maravilloso amor y en que nos has demostrado la fe que podemos tener hacia el Padre gracias a ti. Padre, te ruego que nos des el espíritu de tu Hijo unigénito, y que nos des este espíritu que dice Abba Padre, para que nos sometamos a ti en todo, que nunca queramos ofender tu ley de ninguna manera, que guardemos tus mandamientos y tus estatutos y tus juicios, y que digamos como el Hijo de Dios: oh, cuánto amo tu ley, es mi meditación noche y día. Padre, te ruego que glorifiques a tu Hijo una vez más, que levantes a tu Hijo engendrado porque es el Salvador del mundo. Te oramos para que lo levantes en la iglesia remanente de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, ya que es despreciado y rechazado por los hombres. Te pedimos perdón por nuestra parte en este rechazo en nuestra historia pasada
y te agradecemos que nos perdonas y que nos das la fe de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.